Hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo subiendo un video, la verdad que contento porque fui contactado por un grupo de personas que están estudiando y querían tomar mi testimonio para trabajar. La verdad que me siento halagado. Siempre dudo si dar de baja los videos o no, dar de baja el canal y los dejo porque cada tanto me cruzo con alguien y me dice, no, me sirvió el video, me sirvió el video. Y bueno, muchas cosas que, que le viene bien a uno, a veces en algún momento que necesita un abrazo, una palmada en la espalda, siempre te cruzas con alguien que te dice, che, como un laburo y ese tipo de cosas y son buenísimas. Así que en especial quiero mandar saludos a Cecilia Labate, que está dictando el curso del aula a las redes y de las redes al aula y en ese contexto se comunica conmigo para hablar un poquito de mi experiencia y me dejó algunas preguntitas que voy a responderles ahora en lo inmediato. Videito súper crudo, no lo vamos a editar, que sea bien natural. Y vuelvo a decir, bueno, como siempre agradecido porque para mí el trabajo que hice en YouTube, si bien después mutó, transformó y lo dejé caer, ha sido una buena ventana de exposición para mí. Hoy por hoy mucho de mi trabajo tiene que ver con haber demostrado en YouTube unas habilidades que quizás otro docente no tenía o quizás, bueno, me sirvió a mí, fue una forma de escape en su momento, me divertí y siempre digo, lo voy a retomar. Hace poquito hice un video sobre running, fui a una carrera, corrí para subirlo, después no lo edité, terminé borrando los videos, dije no me gusta cómo quedó y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con las preguntas. ¿Cómo empezaste a subir contenidos a tu canal? Bueno, el primer video que subí fue un video que lo hice porque tenía que completar un contenido para un examen, unos chicos de un cuarto año de secundaria, acá en Provincia de Buenos Aires, Colegio Quinquela Martín, estamos hablando de 2011, 2012, 2014 diría yo, y me acuerdo patente que era sobre pirámides de población. A mí me gustaba, y en general en todos mis contenidos trato de que no queden solamente en eso, sino que se vinculen con otras cosas. Entonces yo les hice sacar los porcentajes sí o sí, con la regla de tres simple y todo ese tipo de cosas, para calcular los porcentajes de pirámide de población, y la verdad que nos llevó como 4 horas, o sea, nos llevó más de una clase, más de un encuentro, y no terminé ni siquiera de terminar de explicar una pirámide de población. Entonces, lo que hice fue, prendí la cámara, tenía un pizarrón que todavía no lo tengo a mano, pero todavía lo tengo, y expliqué en un video cómo hacer la pirámide de población, lo subo a YouTube, se lo comparto a los chicos y lo dejé público. La verdad que ni sabía ni cómo usar YouTube casi, estamos hablando hace poco más de 10 años. Y a la semana tenía como 400 reproducciones y un montón de comentarios. De ahí como que dije, che, voy a empezar a hacer videos. Y el origen de ese video, de esos videos, eran completar mis clases. Yo no los cerraba, pero completaba mis clases. Me servía a mí mismo. Primero porque a mí me pasaron dos cosas particulares. Una, que arranco a estudiar medio de grande, ya tenía 27 años, 28, pero con 11 materias estaba tapadísimo el laburo. Tenía un profe que me pegamos buena onda, me dijo, che, mirá, me voy a tomar una licencia larga, me pasó de un día para otro, estaba trabajando un montón mientras tenía otro trabajo, mi trabajo formal, trabajé en una heladería eh, unos cuantos años largos. Y, y ahí comencé a hacer videos y hacía videos para completar mis clases y me servían a mí como para también medirme, porque tenía muy pocas materias, había contenidos que yo no sabía y tenía que estar estudiándolos. Entonces el video me permitía a mí extender mi aula, mi tiempo y además me permitía a mí también estudiar. ¿Cómo construiste tu huella digital como docente? Bueno, yo arranqué con un personaje que era el Commander Geo, tenía un amigo que hacía grafitis, él tenía una imprenta y hacía muchos stickers, mucho de la cultura urbana, ¿viste? Del under y ese tipo de cosas. Yo vengo del palo del hardcore, del punk, del metal, ¿viste? Que tengo mucho de esto, de pegar stickers en los baños y ese tipo de cosas. Y él tenía un sticker que no era propio, sino era un pastor se llamaba Guillermo Prein, que decía menos bla, así con el signo menos bla y más corazón. Como diciendo, hablemos menos y pongamos más el corazón. Y él firmaba las cosas como palta base. Porque en ese momento me acuerdo que estaban hablando justamente de la droga pasta base. Y cada tanto, como que los medios de comunicación inventan un nuevo cuco eh, para hablar de algo. Y en ese momento la pasta base se habla como la droga de los pobres. En definitiva, el tema de las adicciones, las drogas, es un problema cultural y social que tenemos, que existe desde hace tiempo y cada tanto aparecen como nuevos. En vez de atacar la raíz del problema,
se habla sobre determinado tema. Entonces él, en forma de mezclar lo int y lo out, o sea, palta como un producto que medio clase mediero y base jugaba con esa idea. Entonces yo creé mi propio personaje porque yo estaba haciendo lo mismo, pero en forma digital. Creo el Commander Geo porque era una especie de revolucionario, guerrillero de la educación, viste, que se peleaba con todo. Yo usaba ese personaje, ¿no? Y hacía en realidad, alteraba tapas de discos que a mí me gustaban mucho y, y, y les ponía cosas de geografía. Me acuerdo que tenía una imagen del Papa Francisco así levantando algo, le edité ese algo y le puse el triangulito de la Antártida, por ejemplo. Entonces yo jugaba como diciendo, bueno, Dios bendiga la Antártida, Argentina, nuestros hielos continentales y continentales antárticos, bueno, y todo eso me servía como disparador para hablar sobre el Tratado Antártico, sobre la importancia de Argentina en el continente blanco y todo eso. Así que empecé a firmar como el Commander Geo justamente por esa idea y además era como un Commander, como la palabra en inglés, pero con una sola M, porque jugaba con esto, como diciendo, bueno, la pertenencia, que sea el primer mundo anglosajón, pero lo escribía mal, y con el artículo como mezclando, ¿no? Un spanglish de esa manera. Y ahí como creé mi huella digital, en principio con eso. Hoy soy del profe Robles a secas en redes sociales, pero no utilizo mucho mis redes sociales porque la verdad que trabajo de muchas cosas. Siguiente pregunta. ¿Qué puertas, ventajas abrió crear tu propio contenido educativo digital? Bueno, un montón, un montón. La verdad que a mí me llovió mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo no estaba ni con el 50% de la carrera y tenía mucho trabajo porque de pronto se contactaban. Ser profesor de geografía tenés como un changüí extra, no hay mucho profe de geografía, quizás el último tiempo los de historia completaron el de geografía para tener más horas, pero en ese tiempo yo era como uno conocido, entonces rotaba con tipo charlas TED o educativas en colegios y ya que dejaba mi currículum y ese tipo de cosas y me dio mucho. Y en la universidad yo hoy por hoy estoy a cargo de un club de robótica en la Universidad Nacional Guillermo Blanco, es una universidad acá de Almirante Brown donde yo vivo en Bursaco. Y, y me dedico a trabajar con Arduino porque cuando uno de los contenidos en algún momento yo traté de enfocar mi camino hacia un profesor de geografía tecnológico, mezclaba mucho Excel, con cositas de Word muy básicas, Drive, pero que para el común de los pibes hace 10 años atrás era chino básico. Y en un momento me metí en la cuestión del sistema de información geográfica, satélites, drones, y cuando me metí en drones me metí en Arduino, que es robótica y programación, y bueno, ahí me enamoré de eso y hice como una carrera en paralelo con eso, así que me abrió las puertas. Hoy digo, trabajo en los lugares que trabajo y tengo cierto reconocimiento entre otros colegas y estudiantes, un poco esa marca hoy, Profe Robles, eh, tiene que ver mucho con el origen de este canal de YouTube, que soy el profe tecnológico y ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo elegí los temas que compartís en tus redes? Bueno, en su momento lo planificaba de acuerdo a mis clases. Yo sabía que tenía un determinado contenido y tenía que hacer videos charlados. En su momento los editaba un montón, después no tanto. No era en una época de vivos, por ejemplo. No cité el formato streaming porque eso hubiese estado bueno también. Y lo hacía de acuerdo a la necesidad que yo tenía. Después, ¿qué tipo de contenido suelen tener más impacto e interacción con tus seguidores? Bueno, yo en los mejores años del canal de YouTube eh, usaba muchos memes para contextualizar. Me acuerdo que comentarios leer que me diciendo, che, quiero estudiar, deja de poner este tipo de cosas porque no puedo parar de reír. Me acuerdo de un video con Uruguay, por ejemplo, los límites con Uruguay, que había estado muy bueno. Y después, la interacción con mis seguidores siempre fueron con mis estudiantes. En realidad, hoy por hoy el canal debe tener unos 8.000 seguidores, pero en 1.000 habían sido alumnos míos, entonces tenía un feedback constantemente. El lenguaje es coloquial, es directo. Yo creo que siempre digo esto a todo el mundo. Lo que nosotros enseñamos está mejor explicado en YouTube y la IA lo va a explicar mejor que nosotros. Entonces, si nosotros tratamos de competir con eso, vamos a ir perdiendo. A la larga o a la corta vamos a perder.
yo trato de conectar con el estudiante. Cualquiera de nosotros, las cosas que más aprendimos fueron con esos profes que de pronto tenían buena onda. Y yo no soy profe buena onda porque me gusta también un personaje, el profe Robles, este personaje más real, ¿no? Yo como un viejo medio hortiva en ese sentido, ¿viste? No, que esto no lo haga, pero trato de conectar desde lo afectivo. Le pregunto cómo están, si ellos me comentan algo, a la otra clase voy y les pregunto, che, ¿cómo te fue en tal lado? Siempre trato de conectar en primera medida. Y desde ahí un lenguaje coloquial, a veces corriendo riesgos, me ha pasado de, che, mirá, me llegó que dijiste esto, me acuerdo de una directora que yo dije algo que descontextualizado era medio guaso, pero en el momento de la clase tenía lógica. Así que alguien diría que la educación es un trabajo de riesgo. No, es un trabajo donde tenés que tomar riesgos si querés trascender. Después, si querés ser un más del montón, todo el mundo tiene el derecho a ser un más del montón. Y, y no me considero ni el mejor ni el peor docente. Digo, tengo gente que admiro muchísimo y que no hacen nada de lo que yo hago. ¿Alguna herramienta específica para editar, programar o diseñar tus posteos? En su momento utilizaba Filmora, que era como el CapCut de hoy. Y hoy por hoy, cuando edito cosas en distintos proyectos que tengo, porque además, después de la carrera de profesor de geografía, hice comunicación y estoy en algunos proyectos de eso. Utilizo CapCut, una versión antigua que me permite tener casi todas las funciones gratuitas, y después en otra computadora tengo una versión paga que está bueno, que es un buen programa. Bueno, después siempre voy utilizando Canva, por ejemplo, si tengo que armar alguna placa, alguna miniatura, utilizo Canva Pro, que bueno, los docentes que tenemos algún correo.edu o con el título o con el recibo de sueldo, nosotros podemos pedir a Canva que nos habiliten un Canva educativo que es igual al Pro pero gratuito. ¿Tienes planificación o trabajar de manera espontánea? No, yo hoy por hoy más de manera espontánea porque más o menos ya tengo el contenido que doy en clases ahí prearmado y eventualmente uso videos de otras personas. Mi audiencia se fue construyendo sola. ¿Cómo fuiste construyendo tu audiencia? Se fue construyendo sola. No era el YouTube de hoy, no era el YouTube de hoy que está integrado. Hoy es transmedia, ¿no? Hoy seguís a un youtuber, pero también lo seguís en TikTok porque genera otro contenido, en Instagram y en todas las redes sociales. Inclusive tenés canales de WhatsApp y de Telegram y tenés otro vínculo. En ese tiempo eran como las redes sociales estaban más enfrascadas. Hoy el contenido, todo lo que la información que a nosotros nos llega como si fuera un rompecabezas por distintos medios, redes sociales, YouTube, Instagram, diarios, y vamos construyendo lo que nosotros sabemos de acuerdo a cómo nos va llegando, que es un gran problema. Así que en ese momento la audiencia era solamente la de mis alumnos y los de YouTube, que orgánicamente se fueron sumando. ¿Incorporas un feedback con tu comunidad y o corrección de errores en caso de incurrir en ellos? Siempre di bola a los comentarios, era una forma también de comunicarte. Y después de errores un montón, porque yo estoy hablando fluido, pero la verdad que eso es un ejercicio que me lo dio YouTube. Yo me trababa mucho, tartamudeaba mucho, inclusive hay ciertas palabras que me costaba modular y algunas fui mejorando, así que siempre le di bola a eso y la verdad que errores un montón, en los videos está lleno. Yo veo cosas y digo, ¿cómo pude decir esto? Pero bueno, en su momento era como, no había un guión, yo sabía lo que tenía que decir y hablaba. Y que después editando se te pasan y salieron. Consejos. Bueno, ¿qué errores cometí al principio y qué aprendiste de ellos? Bueno, para mí, el error que cometí, para mí, yo la tuve que haber pegado en la pandemia. Si yo lo hubiese pegado en la pandemia, hoy quizás estaría establecido más en redes sociales y quizás estaría viviendo de eso, ¿no? O teniendo ingresos mayores, ingresos de eso. Pero yo en la pandemia fui trabajador esencial por otro trabajo, estaba a cargo de una panificadora específica que hacíamos un pan proteico y que llegaba a comedores. En su momento me entrevistó Telefe y todo eso, como héroe de la pandemia. Y la verdad que no le digo, y en ese tiempo también sufrí un hackeo, estuve como 6 meses
sin el canal de YouTube, que había comenzado una serie, la primera serie de videos con un eh, común denominador, que era Exploración a la Tierra, basado en el título de un libro de Arthur Clarke, y que yo era una exploración a la Tierra. Arrancaba con el Big Bang y quería terminar con las unidades geológicas argentinas. Es decir, arrancaba con cómo se originó el universo, cómo se dio el planeta Tierra, cómo se dio la Luna, la evolución geológica, que yo cuando terminé el profesorado quise estudiar geología y después no lo pude hacer porque la vida te lleva a veces por otros caminos, hice comunicación más cerca, pero ahí sufrí un hackeo y estuve como 6 7 meses en la pandemia sin poder subir videos, perdiendo a ver el contenido, mi material estaba todo oculto, me pedían plata para recuperarla. Después, bueno, yo hice una serie de denuncias, pero tardó como 6 meses en recuperarla y, y pasó eso. Así que un consejo o qué errores, pongan la habilitación en 2 pasos en todos sus mails. ¿Qué recomiendo a un docente que quiere empezar a crear su contenido por redes sociales pero no sabe dónde comenzar? Bueno, ¿cómo arrancaríamos? Bueno, hoy por hoy lo que funciona es el video corto, de características tipo Reel, tipo TikTok. Así que yo planearía contenidos cortos de no más de 1 minuto, en donde entre texto, voz e imágenes poder explicar un contenido rápido y siempre tener algún enganche principal medio chistoso, ¿no? Sobre todo en la materia educativa, porque lo formal ya existe. Quizás algo que enganche. Eh, pero yo les recomendaría, sí, quizás armarse una serie, planificar 10 videos o 10 contenidos que tengan un hilo conductor de uno mismo, cosa que la persona va saltando de video en video viendo todo tu contenido, que es un poco también como yo consumo contenido. Yo ahí les recomendaría la persona que a mí me inspiró, que fue un canadiense, tiene un canal que se llama Geography Now, que es hermoso y tiene una producción increíble, y él tiene una serie de contenidos que me encantaría, en algún momento, digo, si un día retomo todo esto, tener un canal como el de ellos. Y después la recomendación siempre es conectar. Creo que el secreto de la educación tiene que ver con eso, con la conexión. No sé si afectiva, ¿viste? No una mirada romántica de la educación. Conectar, decir, che, mirá, esto tiene que ver con tu vida. Y después, creo que los que tenemos algunos años dando clases, después vemos que la geografía, digo, la matemática, la historia, la física, está todo tan conectado que siempre trato de involucrar otras cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la física, por ejemplo. Siempre digo que es lo que más me gusta, porque en 200 años, o en 1000 años, o en 2000 años, esas leyes físicas seguirán existiendo y nuestras leyes geográficas o sociales probablemente no existan más, porque cambian, porque lo que hoy era de una forma, en 100 años era de otra manera, y van cambiando como los paradigmas sociales. Y siempre trato de incorporar cosas, trato de hacer muchas salidas educativas, eso podría haber un registro. Y ahora que digo esto, se me ocurre que como consejo, yo hice un corto una vez sobre unos chicos que vivían en México, no, eran unos argentinos que viajaban a Estados Unidos y como eran latinos los trataban como mexicanos y los encierran y uno hizo de Donald Trump y entonces los chicos eran superhéroes y se convierten en superhéroes en contra de la discriminación. Yo lo que les recomendaría es que si van a generar contenido, que dentro de sus posibilidades incorporen también los estudiantes, porque ellos están en esa, la verdad que inclusive nos pueden ayudar mucho más. Pero yo, si comenzaría, haría eso, comenzaría como incorporando a los estudiantes al contenido para crear más una comunidad de personas y de habilidades que como un personaje así. Pero bueno, yo ya viví esa experiencia de cierta popularidad, pero bueno, así que creo que es todo. Estamos ahí casi pisando los 20 minutos y agradecer primero otra vez a las personas que se han contactado conmigo. La verdad que me comentaban ahí de un libro que yo no lo tengo. Yo en algún momento me entrevistaron, la verdad que me entrevistaron varias veces por varias cuestiones, y así que agradecerle
a Ceci por el contacto. La verdad que eh, uno se siente muy halagado por este tipo de cosas, y la verdad que felicito a las personas que también promueven este tipo de cursos o capacitaciones, porque las necesitamos. Las necesitamos porque es el tiempo que se viene, ¿no? Ya lo estamos viviendo, y vieron que la educación es como el último formato social que cambia, ¿no? Como lo más estructurado que hay es la educación, nos cuesta cambiar una coma. Así que agradecerles por el contacto, mandarles un saludo y nada, los leo en los comentarios, me contactan por mail, lo que necesiten. Desde ya muy agradecido por todo. Adiós.